Un rugido salió de la garganta de Emilia Shirou. Apenas le quedaba algo de conciencia, y cada paso se sentía como si se estuviera derrumbando, pero sabía lo suficiente. Había algo importante que tenía que proteger. Una vida. Eso fue suficiente para que el niño reuniera la fuerza que tenía en su cuerpo moribundo y se impulsara hacia adelante. La guadaña en sus manos guiaba sus movimientos, y lo siguió. Lo obligó a moverse a velocidades más allá de sus límites, lo que desgarró su cuerpo desde adentro, para tratar de compensar por no tener la apariencia de Ruby. Naturalmente. La magia más allá de sus límites solo podía terminar en su muerte, pero si eso era lo peor, no le importaba. Mientras cayera cuando el enemigo frente a él hubiera terminado, moriría contento. Lo que importaba no era él mismo, sino las cosas que tenía que proteger. Saltó por encima de la cabeza del Nevermore que cargaba y golpeó la guadaña en la parte posterior de su cabeza. El impulso hizo el resto, derribándolo contra el suelo. Aterrizó agachado frente al caído Nevermore, que ya se estaba levantando. Solo natural. Solo se había aturdido durante unos segundos y le hizo perder el equilibrio. El ataque en realidad no lo lastimó. Pero tales pensamientos no llenaron su cabeza. Lo único que tenía en la cabeza era que ese sería el golpe final. Condujo la guadaña contra la máscara que tenía en la cara, poniendo su peso y toda su fuerza restante en el golpe. Crescent Rose se hizo añicos frente a sus propios ojos. Con eso, toda la fuerza abandonó su cuerpo. No, nunca había estado allí para empezar. Él sabía eso. Esa fuerza no era suya sino de Ruby, las técnicas que ella había perfeccionado con años de entrenamiento. La guadaña había llevado eso debido a su historia, pero no había sido suficiente para cambiar las cosas. Porque había sido imperfecto, una imitación defectuosa. Incluso una ilusión se convertiría en una desilusión y se haría añicos si no se hiciera correctamente. Pero no solo eso. Incluso si logró replicar el arma a la perfección, no tenía la velocidad que Rubí Semblance le otorgaba. Esa era la clave de su estilo de lucha, y lo único que realmente no podía replicar. Él tenía que, sintió un brazo envolver su hombro, otro alrededor de su cintura y sintió el cuerpo de Ruby contra el suyo. Eso cortó su línea de pensamiento. Sus cuerpos desaparecieron y aparecieron a unos 10 metros de distancia un instante después. Se tambaleó, pero Ruby logró mantenerlo en pie. Vaya. Tenía más fuerza de lo que pensaba. Shirou, vamos. Trabaja conmigo. Vas a estar bien. Vamos. Ruby trató de animarlo, mientras lo arrastraba hacia adelante. La herida es realmente mala, sí, pero dejamos que tu aura se recargue y sanarás en poco tiempo. No vas a morir. Me aseguro de ello, así que no te rindas. Por favor, no te rindas. Respiró hondo, extrayendo suficiente oxígeno para permitirle moverse. Él podría hacer esto. Ella contaba con él, para que no se cayera. Pero además de eso, no podía permitirse morir miserablemente aquí y ahora, cuando todavía no había logrado nada. Un héroe. Tenía que convertirse en un héroe. La persona que lo salvó murió, dejándose en esas palabras. Así que tenía que hacerse realidad. Creyó con todo su corazón el deseo contenido en esas palabras. Dolía, pero era solo dolor. Ni siquiera quería pensar en qué condición estaba el cuerpo, pero mientras pudiera moverse, tenía que seguir adelante. Trató de moverse para no ralentizar a Ruby, pero no creía que pudiera mantener esto por mucho más tiempo. Cada 15 metros, más o menos, usaba su increíble velocidad para mover los 10 metros adelante en un instante, y el Nevermore aún se acercaba rápidamente a ellos. Y además, ningún lugar en todo este bosque podría ser seguro para ellos. Si se encontraban con la hermana de Ruby, podrían estar bien, sí, pero nadie más tenía razones para ayudarlos. Nunca tuvo ninguna razón para ayudar a nadie más allá de querer ayudarlo, pero la mayoría de la gente no era así. Él sabía eso. Así que estaba viendo dónde terminarían las cosas. Si eso llegaba a ser, a pesar de su resolución de sobrevivir, sabía que preferiría arrojarse a las fauces del Nevermore que permitiría ser la causa de que esa bestia lastimara a Ruby, o algo peor. No podemos mantener esto por mucho más tiempo. Ruby dijo, pero su tono, aunque estaba claro que había estado llorando, fue tranquilo. Estaba reprimiendo sus emociones para poder ser fuerte para él. No se suponía que fuera así. Se suponía que él era una de las personas que daba fuerza a los demás, que los salvaba, no el que necesitaba ser salvado. Agárrate fuerte. Antes de que se le pasara por la cabeza preguntarle por qué, la abrazó con más fuerza, como si su vida dependiera de ello.
El Nevermore rugió de nuevo, en triunfo. Los había alcanzado. Se terminó. Tuvo que alejar a Ruby para que él solo muriera. Pero ni siquiera tuvo la oportunidad de intentarlo. Ella usó su semblanza una vez más, justo antes de que Nevermore hundiera sus garras en ellos, y lo arrastró con ella hasta la parte superior de la espalda de la bestia. Ruby se acostó, llevándolo con ella y agarró las plumas de la cosa. Shiro, lo sé. Gritó, y se aferró a las plumas de la criatura mientras se elevaba hacia el cielo, rugiendo de irritación. La presión del viento pronto lo obligó a entrecerrar los ojos. Se aferró a la cosa con todas sus fuerzas como si se sacudiera, girara y girara en el aire, tratando de quitárselos de encima. Sintió un inmenso dolor en el estómago con cada uno de los movimientos de la criatura, pero de alguna manera logró aguantar. Ruby, por supuesto, también lo estaba manejando. Se concentró un poco en respirar correctamente y descansar su cuerpo. ¿Qué hacemos ahora?, gritó, tratando de hacerse oír por encima del rugido del viento. Ciertamente, esto era más seguro que huir de esa cosa, pero no podían seguir así indefinidamente y, además, tenían que completar el examen. Déjamelo a mí. Ruby dijo. Algo sorprendido, miró hacia ella y vio que, mientras se ponía de pie, Crescent Rose apretaba con fuerza su mano izquierda. Avanzó con cuidado, en cuclillas, su capa roja ondeando detrás de ella. Espera. ¿Qué estás? Yo digo que me lo dejes a mí. Es peligroso. ¿Y qué hay de eso? Si no lo hago, vas a morir. Sintió el dolor de su hueso sanando, y lo que fuera que estaba a punto de gritar en respuesta murió en sus labios. Hizo una mueca, tratando de no gritar. Esto fue bueno. Si Aura había vuelto a crecer lo suficiente como para comenzar a curarlo, pronto estaría en condiciones de pelear nuevamente. Solo tenía que soportarlo por un rato. Pero, sabía que no sanaría a tiempo para serle útil a Ruby. Levantó la vista hacia su figura, mientras ella avanzaba con cuidado por la espalda del Nevermore, agarró sus plumas con su mano libre cuando la criatura comenzó a moverse violentamente para quitársela de encima. Pronto se acercó a su cabeza y balanceó a Crescent Rose contra él. La criatura rugió de nuevo, pero no de dolor. Tampoco parecía que el golpe lo hubiera dañado. El Nevermore se hundió de repente, casi tirando a Ruby. Ella apuñaló a Crescent Rose en la espalda de la criatura antes de que eso pudiera suceder. Apenas logró penetrar la piel, pero fue suficiente para retenerla allí. Agarró las plumas con la mano derecha, levantó el arma por encima de la cabeza y la aplastó contra su cabeza otra vez. No hay signos de daño, de nuevo. Ruby chasqueó la lengua. Puso la guadaña debajo de su cabeza y la levantó hasta que la hoja tocó el cuello de la criatura. Entonces, tiró con todas sus fuerzas, tratando de arrancarle la cabeza. La criatura gritó de dolor esta vez. Luchó por decapitar a la criatura mientras se movía salvajemente para apartarla, tal vez presa del pánico. «Ah, caray», murmuró por lo bajo con frustración. «Simplemente muere ya». Miró hacia abajo, por un instante. «Shiro. ¿Tu aura está recargada?» «No, no del todo». «Agárrate fuerte», dijo, después de una pequeña pausa. Eso lo puso tenso. La última vez que dijo eso, terminaron montados en la parte trasera de un Nevermore. Lo cual fue horrible, sin importar cuán tácticamente sólido hubiera sido. Así que ni siquiera quería pensar en lo que ella tenía reservado ahora. Espera aún, sus protestas fueron ahogadas por el rugido de la descarga del rifle de francotirador, que golpeó al Nevermore en la cabeza. Volvió a golpearlo con la guadaña en la cabeza, disparándole al mismo tiempo. Dejó escapar un rugido y comenzó a girar hacia abajo. No girando hacia abajo. Estaba cayendo, apretó las plumas con más fuerza y dejó escapar un grito de pánico infantil. No pudo evitar notar mientras caían que Ruby se veía absolutamente tranquila, como si nada fuera de lo normal estuviera pasando. El Nevermore golpeó el suelo, y Shirou salió volando unos metros, cayó con fuerza al suelo, rodó y se detuvo un poco más tarde, aturdido y sintiendo willis en la garganta. Tosió. Él estaba bien. Ni siquiera había sentido el dolor del impacto, ya que su aura aún estaba allí. Más débil, pero sigue ahí. Había sido solo la sorpresa. Mierda santa. Escuchó que alguien dijo. Una mujer. No le importaba. Sacudió la cabeza y buscó a Ruby. La criatura se había detenido, en medio de los árboles se había dispersado. Saltó de la espalda de la bestia antes de que pudiera hacerle algo. Aterrizó, desapareció en un torbellino de rosas y apareció a su lado. Ella se acercó a él. Está bien.
Puedo moverme, dijo, y se obligó a ponerse de pie, gruñendo. Dio un paso adelante, perdió el equilibrio, casi se cae y de alguna manera logró enderezarse. Bueno, mierda. Eso no la iba a convencer. No te ves bien. Solo necesito unos minutos más, dijo, respirando con dificultad. Pero no te preocupes. Puedo luchar. Y no voy a morir. ¿O está bien? Ruby. Esa misma voz gritó. Miró y vio a su hermana corriendo hacia Ruby y envolviéndola en un abrazo aplastante. Yo también me alegro y todo eso, pero, no tenemos tiempo para esto ahora, Jan. Ruby dijo. Ella está en lo correcto. Shirou intervino. A menos que creas que un poco de lindo vínculo entre hermanos va a repeler ese Nevermore. En cuyo caso, hazlo. Me quedo en la parte de atrás. ¿Qué diablos estaba diciendo? Tal vez se había golpeado la cabeza demasiado fuerte. Jan volvió la cabeza hacia él, mientras seguía abrazando a Ruby. Te ves como una mierda. Ella dijo secamente. Yo también me sentí como una mierda. Él nunca más rugió. Shirou miró cómo se ponía de pie y buscó su espada, que no estaba allí. Vaya. Eso fue correcto. Cuando la criatura casi lo había matado, había perdido su espada. Estaba desarmado ahora. Maldita sea. Al menos, todavía podría usar eso. Eso. Lo que haya sido. Incluso si fue lastimado aún más en el proceso, no podría luchar de otra manera. Nunca lo había hecho tan conscientemente, de las 2 veces que lo había hecho, pero ahora, de alguna manera, sentía que podía hacerlo. La criatura se elevó a los cielos, su ala se extendió hacia los lados y dejó escapar una andanada de plumas afiladas. Saltó hacia atrás, alarmado. Esas plumas podían cortar el acero como la mantequilla, y no les tomaría mucho romper su aura, incluso si hubiera estado llena. Extendió su brazo hacia adelante, tomando aire. Antes solo había podido crear una imitación defectuosa, pero ahora podía y lo haría mejor. Rastrear. Él dijo. Las palabras resonaron en su cabeza incluso después de haberlas pronunciado, como un canto. Su cuerpo gritó, pero armó cuidadosamente los 8 pasos. En unos instantes, Crescent Rose estaba de nuevo en sus manos. Apretó la guadaña con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos y volvió a ponerse en posición. Bueno. Dijo Jan. ¿Qué diablos acaba de pasar? Mi apariencia. Graznó. Esa no era la verdad, pero parecía la única explicación que aceptarían. Él mismo no sabía exactamente qué diablos estaba haciendo para empezar, por lo que realmente no podía dar una explicación, incluso si hubiera querido. Tenemos más cosas en las que concentrarnos, ¿verdad? Como esa cosa. El Nevermore lanzó una andanada de plumas de nuevo. La lanza se movía sola, llevándolo consigo, y él esquivaba o desviaba todas las plumas que se le acercaban. La tensión en sus músculos solo aumentó, pero eso no era importante. Había proyectado la imitación más cercana del arma de Ruby. Todavía podía hacer esto, a pesar de lo que sucedió antes. La criatura rugió de nuevo y lanzó otra andanada. Usó la guadaña como apoyo para impulsarse hacia atrás, fuera del alcance de su ataque. Aterrizó en cuclillas. Oyó un sonido extraño y miró. Una niña salió corriendo del bosque, con un Death Stalker en su cola. Lamentablemente, había visto cosas raras. Suspiró y se preparó para una gran follada en grupo. Antes de que pudiera hacer algo con respecto a la nueva apariencia, una chica con un vestido blanco pasó rápidamente junto a él. Recordó las palabras de Ruby, ayer. Este era Weisstsne entonces. El aguijón del Death Stalker se abalanzó sobre ella. Lo esquivó fácilmente y congeló su cola por completo, atrapándolo. Bueno. Una cosa menos de qué preocuparse, ¿cuánto duraría eso, de todos modos? Miró hacia atrás. Estaba esa chica Black y, en el lado izquierdo de un árbol cercano, estaba Jaune, maltratado pero vivo. Además, vio el templo, que en realidad no era un gran templo. Era una rotonda en ruinas. Había un círculo de piedras dentro de ellos, con piezas de ajedrez en la parte superior. 32 en total. Reliquias, bueno, las piezas de ajedrez ciertamente eran dignas de llamarse reliquias, pero esperaba algo más. Ruby. La llamó, mientras esquivaba el ataque de Nevermore y desviaba las plumas que no podía esquivar. Ve a agarrar una de esas cosas y corramos. Bueno. Ella respondió, un instante después ella aceleró para pasarlo. El Nevermore rugió de nuevo y descendió en espiral hacia él. No sabía por qué se estaba enfocando en él ahora, pero tampoco importaba.
Apretó los dientes, agarró la guadaña con el otro brazo y la puso frente a él. El impacto destrozó el arma y lo envió tambaleándose al suelo, evitando por poco ser golpeado por las garras de la criatura. Se alejó rodando, se puso de pie y proyectó la guadaña de nuevo mientras Nevermore se elevaba hacia el cielo una vez más. Lo tengo. Ruby dijo. Corrió hacia el Death Stalker aún atrapado, hizo desaparecer la guadaña y proyectó el arma Weiss, Mirtenaster. Usó el polvo rojo contenido en uno de los viales cuando lo destrozó cuando estuvo lo suficientemente cerca. Una ráfaga de fuego consumió rápidamente el hielo que envolvía la cola, destruyéndolo en una lluvia de trozos de hielo y sangre negra. El Death Stalker dejó escapar un grito de dolor. Saltó y usó el polvo amarillo. Un rayo golpeó la cabeza de la criatura, y pronto se extendió por todo su cuerpo. Gritó, se destrozó y murió en un instante. Luego se cayó. Miró hacia abajo. Se había movido por instinto, por lo que no lo había notado antes, pero el puerto de escape de polvo estaba vacío. Solo entendió vagamente que eso no era parte de su magia. No importaba. Dio media vuelta y corrió hacia él. El resto pronto siguió, a pesar de la sorpresa. Entraron en el bosque y salieron frente a una serie de estructuras abandonadas con la criatura pisándoles la cola. Corrieron sobre el antiguo puente de piedra, y en ese momento, la criatura golpeó, usando sus gigantescas alas para romper el camino justo en el medio. Shirou gritó, arrojó el estoque a un lado y proyectó su propia espada. Usó los propulsores para levantarse y aterrizó en uno de los pilares de piedra. Ruby, Blake, Weiss y Jan dispararon una andanada de ráfagas al gigante Nevermore. Proyectó a Mirtenaster en su mano derecha y se unió a ellos, pero la criatura esquivó las explosiones o simplemente dejó que los ataques la invadieran sin ningún efecto visible. Maldita sea. Destruyó los pilares uno por uno, obligándolos a moverse hacia arriba, a un puente que estaba justo debajo de los acantilados. En ese momento, tuvo una idea. Tal vez fue un poco demasiado impulsivo, pero podría funcionar. Jan aplastó a la criatura contra los acantilados con sus guanteletes, el Ember Celica. Casi tragó saliva. Pero ahí estaba su oportunidad, justo ahí y ahí, no estaba dispuesto a perderla. Usó a Mirtenaster para congelar su cola, sujetando a la criatura a los acantilados por un tiempo. Ruby, Weiss. Ladró. No me des órdenes tan casualmente. Weiss gritó de vuelta, pero aún así se corrió. Lo hicieron sin necesidad de que él dijera nada. Era una idea algo obvia, por lo que no fue una gran sorpresa para él. E incluso si no hubieran descubierto sus intenciones, todo estaba bastante claro ya que se molestó en congelar su cola para mantenerla en su lugar. Jan y Blake pusieron la hoz de cadena de Blake entre los pilares. Ruby la puso de espaldas contra él, y el sigilo de Weiss la envió volando. Ruby se impulsó hacia adelante disparando y volvió a atrapar el cuello de la criatura con la hoja de la guadaña. Los sigilos aparecieron en la pared, y Ruby aceleró a través de ellos, disparando la guadaña de francotirador todo el tiempo. No le tomó mucho tiempo llegar a la cima del acantilado, arrastrando el Nevermore con ella. Dio vueltas, disparó de nuevo y decapitó a la bestia. Una lluvia de pétalos y sangre negra. Aterrizó en la cima del acantilado con gracia, en cuclillas. La cabeza cortada cayó junto a ella. ¡Guau! Realmente no había palabras para eso. Ruby lo miró desde arriba, sonriendo suavemente. Él le devolvió la sonrisa, sintiendo que las cosas estarían bien,